Buenos días a todos y a todas. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de la historia de la Unión Europea. La Unión Europea es una entidad geopolítica formada por gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo. Está constituida por 27 países, siendo Bruselas la capital de la Unión Europea. Cuenta con moneda única, bandera, himno y el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo. Esto fue creado después de los horrores que causaron las dos guerras mundiales junto a la creación del Holocausto, con el objetivo de crear paz y unos valores únicos. Tratados más importantes de la Unión Europea. Tratado constitutivo del carbón y del acero. Entra en vigor el 23 de julio de 1952. Lo firman Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Países Bajos en París. Fue creada para que ningún país pueda movilizar sus fuerzas armadas sin que los demás países se percaten, ya que tras la Segunda Guerra Mundial había desconfianza y tensión. Su objetivo era organizar la libre circulación del carbón y del acero y el libre acceso de las fuentes de producción. Tratado de Roma, Tratado de la CEE y Euratom. Entra en vigor el 25 de marzo de 1957. Se firmaron dos tratados en Roma. Por un lado, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, que establece la unión aduanera y el mercado común entre los seis países participantes, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Y por otro lado, la Euratom, que integró la producción de energía nuclear junto a la CECA y formaron las comunidades europeas. Su objetivo era fomentar vínculos más estrechos e impulsar el crecimiento económico. Tratado de fusión, Tratado de Bruselas. Entra en vigor el 1 de julio de 1967, se firma en Bruselas, y su objetivo era racionalizar las instituciones europeas. Su nombre, Tratado de Fusión, es debido a que en 1965 se agrupan los poderes ejecutivos de la CECA, CEE y Euratom en una única comisión y establece un único consejo, por lo tanto pasan a conocerse como las comunidades europeas. Acta Única Europea. Se lleva a cabo en Luxemburgo y entra en vigor el 1 de julio de 1987. Su objetivo es reformar las instituciones para preparar la entrada de España y Portugal, además de agilizar la toma de decisiones para preparar la llegada del mercado único. Sus principales cambios fueron las modificaciones de los tratados constitutivos de las comunidades europeas, amplió la votación por mayoría cualificada en el Consejo y dio más peso a la función del Parlamento. Tratado sobre la Unión Europea, Tratado de Maastricht. Entra en vigor el 1 de noviembre de 1993. El Tratado de Maastricht supuso una nueva etapa en el proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los países de Europa. Su objetivo era preparar la unión monetaria e introducir elementos de unión política. Sus principales cambios fueron el establecimiento de la Unión Europea e introducción del procedimiento de codecisión, otorgando al Parlamento más participación en la toma de decisiones. Además, nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de la Unión Europea. Por ejemplo, en defensa y en asuntos de justicia e interior. Tratado de Ámsterdam. Entra en vigor el 1 de mayo de 1999 y se firmó en Ámsterdam. Su objetivo es reformar las instituciones de la Unión Europea para preparar la llegada de futuros países miembros. Sus principales cambios son la modificación, enumeración y consolidación de los tratados de la CEE y Unión Europea, además de mayor transparencia en la toma de decisiones. Tratado de Niza. Entra en vigor el 1 de febrero de 2003 en Niza, Francia, y su objetivo es reformar las instituciones para que la Unión Europea pudiese funcionar eficientemente tras sumar 25 países miembros. Sus principales cambios fueron métodos para garantizar la composición de la Comisión y redefinir el sistema de voto en el Consejo. Tratado de Lisboa. Entra en vigor el 1 de diciembre de 2009 en Lisboa.
Su objetivo es hacer la Unión Europea más democrática, más eficiente y más capacitada para abordar los problemas mundiales, como por ejemplo el cambio climático. Sus principales cambios fueron el aumento de competencias del Parlamento Europeo, cambio de los procedimientos de voto en el Consejo, iniciativa ciudadana, carácter permanente del puesto del presidente del Consejo Europeo, nuevo puesto de alto representante para asuntos exteriores y nuevo servicio diplomático de la Unión Europea. Estos son los 27 países que actualmente conforman la Unión Europea. La Unión Europea ha adquirido los símbolos que la distinguen en el escenario global como entidad política y que además posibilitan que sus ciudadanos se identifiquen con el concepto de Europa. Primero vamos a empezar hablando por el himno, el cual es la melodía que simboliza la Unión Europea. Procede de la Novena Sinfonía compuesta en 1823 por Beethoven, que decidió poner música a la Oda a la Alegría escrita por Schiller en 1785. En 1985 fue adoptado por los dirigentes de la Unión Europea como himno oficial de la Unión Europea. El 8 de diciembre de 1995, el Consejo de Europa adopta por primera vez la bandera. El 11 de abril de 1983, el Parlamento Europeo propone que las comunidades europeas predecesoras de la Unión Europea utilicen la bandera. El 28 y 29 de junio de 1985, el Consejo Europeo adopta para las comunidades europeas el diseño de la bandera oficialmente. El 29 de mayo de 1986 se iza por primera vez la bandera en Europa en el edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea. Y finalmente, en noviembre de 2015 se acuña una moneda conmemorativa de euro para celebrar los 30 años de la bandera europea. Entre los símbolos de la bandera de la Unión Europea tenemos el círculo de estrellas doradas, el cual significa unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa. Después tenemos el número 12, el cual sería el número de estrellas de la bandera, que es el símbolo de la perfección, la totalidad y no tiene nada que ver con el número de países de la Unión Europea. Y por último tenemos los colores, los cuales simbolizan unas estrellas doradas sobre el cielo azul. Cada 9 de mayo se celebra la paz y la unidad en Europa. Esta fecha marca el aniversario de la histórica Declaración Schuman en la que éste expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa. En 1950, 5 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas todavía estaban luchando para superar sus estragos. Los gobiernos europeos, decididos a evitar otra terrible contienda, llegaron a la conclusión de que poniendo en común la producción de carbón y acero, la guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos, resultaría no solo impensable, sino materialmente imposible. Se pensó acertadamente que la fusión de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y construiría el primer paso hacia una Europa más unida. La adhesión a la Comunidad Europea del Carbón y Acero estaba abierta a otros países. Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, pronunció la declaración que lleva su nombre el 9 de mayo de 1950. En ella proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, cuyos miembros pondrían en común la producción del carbón y acero. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero fue la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que es hoy la Unión Europea. Unida en la diversidad. Es el lema de la Unión Europea que se utilizó por primera vez en el año 2000. Se refiere a la manera en que los europeos se han unido para trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente. Representación gráfica de las instituciones y organismos europeos. Primero, el Consejo Europeo elige a los 27 comisarios que forman la Comisión Europea, uno por cada país de la Unión Europea. Posteriormente, la Unión Europea presenta propuestas legislativas al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo, y estos dos negocian esa propuesta legislativa. Finalmente, el Parlamento elige al presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo es un importante foro de debate político y de decisión a nivel de la Unión Europea.
Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente por los votantes de todos los Estados miembros para que representen los intereses de los ciudadanos en el proceso legislativo de la Unión Europea y garanticen el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión. Los eurodiputados del Parlamento Europeo se agrupan por afinidades políticas e ideológicas, no por nacionalidades. Cada eurodiputado está inscrito a un grupo político. Su composición es de 720 diputados elegidos por sufragio universal cada 5 años. Cuenta también con un presidente, que es nombrado por el Parlamento para un periodo renovable de 2 años y medio, y por último tiene 14 vicepresidentes que podrían sustituir al presidente. En esta imagen podemos observar los distintos grupos políticos, los cuales son Grupo del Partido Popular Europeo, Alianza Progresista y de Socialistas Demócratas, Patriotas por Europa, Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Renovar Europa, Los Verdes, Alianza Libre Europea, la izquierda en el Parlamento Europeo, Grupo Europa de las Naciones Soberanas y los no inscritos. Las funciones del Parlamento se dividen en competencias legislativas, competencias de supervisión y competencias presupuestarias. Primero tenemos las legislativas. Estas son aprobar la legislación de la Unión Europea junto con el Consejo de la Unión Europea, decidir sobre acuerdos internacionales, decidir sobre ampliaciones, revisar el programa de trabajo de la Comisión y pedirle que elabore propuestas de legislación. Después tenemos las competencias de supervisión, las cuales son control democrático de todas las instituciones, examinar las peticiones de los ciudadanos y realizar investigaciones, debatir la política monetaria con el Banco Central Europeo, formular preguntas a la Comisión y al Consejo y finalmente observación electoral. Por último tenemos las competencias presupuestarias, las cuales sus funciones son establecer el presupuesto de la Unión Europea junto con el Consejo y aprobar el presupuesto de la Unión Europea a largo plazo. El Consejo de la Unión Europea es la institución en la que se reúnen los ministros de los Estados miembros de la Unión Europea de manera regular. Es responsable principalmente de la toma de decisiones políticas y legislativas, ya que juntamente con el Parlamento Europeo adopta la legislación, coordinan las políticas, definen prioridades en varias esferas, ya sea económica, ecológica, justicia y de asuntos exteriores. Su formación está compuesta por un representante, ya sea ministro o titular de departamento, de cada uno de los 27 Estados miembros. Su composición varía según el tema a que se vaya a tratar. Por ejemplo, para asuntos de medio ambiente se reúnen los ministros de medio ambiente, mientras que para asuntos económicos se convocan los ministros de economía o finanzas. Estos ministros cuentan también con asesores y técnicos que les ayudan a preparar y desarrollar las reuniones y decisiones. Responsabilidades. Entre las principales funciones del Consejo se encuentran la adopción de legislación. En el proceso legislativo, el Consejo, junto con el Parlamento Europeo, negocia y aprueba leyes basadas en las propuestas de la Comisión Europea. La coordinación de políticas. Coordina las políticas económicas y sociales de los Estados miembros, así como sus políticas exteriores y de seguridad. Aprobación del presupuesto. Junto al Parlamento aprueban el presupuesto anual de la Unión Europea. Y como última de sus responsabilidades se encuentra la negociación de acuerdos internacionales, que es la que se encarga de negociar y firmar acuerdos con terceros países y organizaciones internacionales en nombre de la Unión Europea. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de la presidencia del Consejo. La presidencia del Consejo de la Unión Europea rota cada 6 meses entre los Estados miembros. El país que ostenta la presidencia organiza y preside las reuniones, en donde se facilita el consenso entre los miembros y representa al Consejo en las relaciones con otras instituciones. Entre las funciones de la presidencia es que no tiene poder decisorio propio,
es decir, que su papel es clave para poder coordinar el trabajo del Consejo, establecer agendas de reuniones y mediar en las negociaciones intergubernamentales. La presidencia en el periodo junio del 2020 y diciembre del 2020. En el primer semestre, hasta el 30 de junio del 2020, la presidencia estaba a cargo de Alemania. Cabe destacar que en el sistema de rotación el mandato se inicia el 1 de enero y finaliza el 30 de junio. Por lo tanto, durante el primer semestre de 2020, Alemania ejerció esta función. El segundo semestre, del 1 de julio al 31 de diciembre del 2020, la presidencia estaba a cargo de Portugal. El reparto de votos. Antes del Tratado de Lisboa, se utilizaba un sistema de votación ponderada en el que cada país se le asignaba un número determinado de votos en función de su población. Por ejemplo, países con mayor población tenían un mayor número de votos. Y ahora, con el Tratado de Lisboa, se estableció el sistema de doble mayoría, que rige actualmente en el Consejo de la Unión Europea. Bajo este mecanismo, una decisión se adopta si se cumplen dos condiciones simultáneas. Actualmente se aplica el sistema de doble mayoría, es decir, 55% de estados y 65% de la población, que aquel sustituye al antiguo sistema ponderado. La Secretaría General del Consejo se encuentra dirigida desde el 2015 por Mikkelsen, que apoya la operatividad y coordinación de la institución. Esta estructura y funcionamiento aseguran que el Consejo actúe como un instrumento de cooperación intergubernamental y de toma de decisiones compartida entre los Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión es una institución de la Unión Europea creada en 1958 con sede en Bruselas. Está constituida como el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Representa el interés general de la Unión y propone y aplica leyes que responden a los objetivos de los tratados. Tiene como función principal velar por los intereses generales de la Unión, proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación, además de aplicar las políticas y el presupuesto de la Unión Europea. Esta está compuesta por 27 comisarios, uno nombrado por cada país miembro. De los 27 comisarios se nombra al presidente de la comisión, que es presupuesto por el Consejo Europeo y aprobado por el Parlamento. Después tenemos al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que es también vicepresidente de la comisión. Y por último tenemos a 7 vicepresidentes más que asisten al presidente en sus funciones. El procedimiento legislativo es una secuencia de actos que comienza con la presentación de un texto por parte de uno de los titulares del derecho de iniciativa, continúa con su tramitación y aprobación parlamentaria por el Congreso y el Senado y concluye con la entrada en vigor de la ley. Las leyes se elaboran de la siguiente manera. Primero tenemos la presentación de la iniciativa legislativa ante el Congreso. La iniciativa legislativa puede tener forma de proyecto de ley o de proposición de ley. Después tenemos los trámites en el Consejo de los Diputados. Después los trámites en el Senado. Luego tenemos trámites nuevamente en el Congreso. Y por último, la sanción del Rey y publicación. Para que un proyecto de ley sea aprobado por mayoría simple, se requieren más votos a favor que en contra, cualquiera que sea el número de abstenciones. El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta la legislación de esta para garantizar que se apliquen de la misma manera en todos los países miembros y resuelve los litigos entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas. En determinadas circunstancias también puede acudir al tribunal los particulares, las empresas y las organizaciones que crean vulnerados sus derechos por las instituciones de la Unión Europea. Tribunal de Cuentas es un órgano de control reconocido en la Constitución española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público, responsable de la contabilidad en quienes tengan a su cargo el manejo de los fondos públicos. En este espacio tenemos un cuadro comparativo de cada uno de los Estados miembros con su correspondiente número de votos en el Consejo y su número de diputados en el Parlamento. Los organismos de la Unión Europea.
La Unión Europea tiene varias instituciones y organismos claves encargados de la toma de decisiones, la legislación y la administración. Los principales organismos de la Unión Europea son, en primer lugar, el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea. Es aquel que se elige por votación directa cada 5 años y participa en la elaboración y aprobación de leyes junto con el Consejo de la Unión Europea. En segundo lugar, tenemos el Consejo Europeo. Este es aquel que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros. Define las prioridades y direcciones políticas generales de la Unión Europea. Y este no legisla, pero influye en las decisiones estratégicas. En tercer lugar, tenemos el Consejo de la Unión Europea. Este representa a los gobiernos de los Estados miembros y junto con el Parlamento aprueba leyes y presupuestos. Se organiza en diferentes formaciones según el tema tratado. Y en cuarto lugar tenemos la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Propone legislación y supervisa su aplicación, y además representa a la Unión Europea en el ámbito internacional. En quinto lugar tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es aquel que garantiza el cumplimiento del derecho de la Unión Europea y se encarga de resolver disputas entre Estados miembros e instituciones de la Unión Europea. En sexto lugar tenemos el Banco Central Europeo, que gestiona el euro y la política monetaria de la zona euro. Asimismo, mantiene la estabilidad de precios y supervisa los bancos europeos. Y por último, tenemos el Tribunal de Cuentas Europeo, que es aquel que supervisa la gestión financiera de la Unión Europea y asegura el uso adecuado del presupuesto europeo. Las normas comunitarias. Las normas comunitarias se refieren al conjunto de reglas y principios que rigen el funcionamiento de la Unión Europea y la interacción entre sus Estados miembros, instituciones y ciudadanos. Estas normas tienen como objetivo garantizar la cohesión, la libre circulación, la competencia leal y la integración en el marco del mercado único europeo. ¿Qué supone la libre circulación de personas en la Unión Europea? La libre circulación de personas es uno de los principios fundamentales del interior de la Unión Europea y tiene múltiples implicaciones, tanto para los ciudadanos como para los Estados miembros. A continuación, vamos a destacar los aspectos más relevantes. En primer lugar, el derecho a residir y trabajar, tener acceso al mercado laboral. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen este derecho de buscar empleo, trabajar y establecerse en cualquiera de los países miembros sin necesidad de permisos especiales, aunque en algunos casos se pueden requerir trámites administrativos de registro. Asimismo, a la no discriminación. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación, ya sea por nacionalidad. Y esto garantiza que los ciudadanos disfruten de los mismos derechos que los nacionales del país de acogida. Acceso a servicios y beneficios sociales. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los sistemas de seguridad social y en la mayoría de los casos a la sanidad en el país donde residen, de acuerdo con las normas y condiciones aplicables. Asimismo, tienen derecho a la educación y formación. La libre circulación permite este acceso a los sistemas educativos y de formación profesional. Lo que esto favorece es la movilidad estudiantil y profesional. El reconocimiento de cualificaciones profesionales. Los profesionales que se desplazan a otro país de la Unión Europea pueden solicitar el reconocimiento de sus cualificaciones y títulos, facilitando el ejercicio de sus profesiones en otro Estado miembro. Integración y cohesión social. La movilidad de personas promueve la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos, lo que puede enriquecer la sociedad y la economía del país de acogida. Asimismo, da retos y oportunidades.
Aunque la libre circulación trae numerosos beneficios, también puede plantear desafíos en términos de integración social y acceso equilibrado a los recursos públicos, aspectos que las políticas europeas y nacionales buscan gestionar mediante medidas específicas de apoyo e inclusión. Aspectos legales y administrativos. Normativa y procedimientos. La libre circulación está regulada por diversas directivas y reglamentos comunitarios que establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos en materia de residencia, empleo, seguridad social, entre otros. Asimismo, tenemos la protección de derechos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea vela por la correcta aplicación de estas normas, garantizando que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en el ámbito comunitario.